Bueno, ya estamos al aire. Lunes 27 de marzo, a las 10 de la noche. Hoy estamos tomando Glen Moray, un single malt de Escocia. Glen Moray Distillery. ¿Se fue a Escocia? Fui a Escocia, es mi lugar favorito después de Costa Rica. Usted no era que estaba en Irlanda. Pero viví ahí un año y después otro año en Londres. Entonces, obviamente el Reino Unido fue como mi vara, aunque nunca fui a Gales. Pero en Esos Escocia, son los 4 países. sí, Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. Mae, Que luego Irlanda se llama Irlanda del Norte. no, se llama, hay dos. Ah, ok. Son dos islas diferentes. Escocia pega con, es una gran isla, está Inglaterra, a la izquierda Gales y al norte Escocia. Y después otra isla donde está la República de Irlanda, Dublín es la capital, y Irlanda del Norte, que es pequeñita, más pequeña que Pues Costa estuve Rica, en el norte. donde está Belfast. Y me moví mucho por todos los lados, pero me hice muy compa de unos más escoceses. De hecho, yo tenía 18 cuando estaba ahí, y llegaron con un whisky que ahora se vende mucho acá, que se llama Talis, que es como muy ahumado, muy fuerte. Los más llegaban a un torneo de golf, más como de 20 años. Oiga la vara, un torneo de golf, o sea, ya eso es completamente diferente. Muy escocés. Y en la choza en la que estábamos, los más llevaron un regalo, porque no, es una choza que es como hospedería, entonces no les cobraron nada, solo llegaron y llevaron el whisky para compartir. La verdad es que lo sirven, y yo solo había visto whisky con hielo y hasta con soda, o sea, es un trago que completa el vaso casi. Y, y nada, me sirven un dedo, un meñique de whisky. Y me dicen, hey Dani, venga, no sé qué. Hacemos el brindis. Cling, suenan los vasos y yo veo ese pedito de trago y entonces hago así. Y se lo tomó un solo. Madre, me pegaron una cachetada y me dijeron, así no se toma whisky. Me enseñaron. Bien. Es sorbitos, pasarlo Pero- por la boca. Pero la cachetada fue real o. A un pichazo, madre. ¿En serio? No, un cañazo. ¿En Y serio? se volvió mi mejor compa después de eso. Andy Jordan, un saludo Andy. Bueno, no habla Shout de una out, shout out. El man no habla de una onza. No, yo pensé que estaba hablando figurativamente de la No, cachetada. me pegó una cachetada, pero dura, mae. Así. Esa fuerza en la Y, cara. mae, ¿sé qué Está- hizo en ese momento? Mae, lo vengo conociendo, mae. Me puse rojo, me puteé un toque. Pero la verdad, porque fue humillante, pero yo había visto que el mae se ofendió. De verdad se ofendió. ¿Qué nivel? Mae, y el Se rompió se hizo un sacrilegio. Sí, digamos. sí, una vez así. Y es que es el regalo que llevaban, era un whisky caro. Era alguna versión especial del Talis. Muy polito, se mandó el shot. Oh, exacto, yo pensé que era un tequilazo. Ajá. Que igual uno va a México y no les Y es cuadra que igual, se mande el... Nadie se lo toma así. Nadie. Y uno aquí es con limón y sal para que no le sepa. Pero me enseñaron maíz y pruébelo ahorita con este whisky. Haga un sorbito y páselo por la boca y respira hondo mientras lo tenga en la boca. Le calienta todo el hocico. Ahí está viendo como si fuera vino. Es voltear la cabeza, que se mueva por la boca. Y ahora trague. Y por cierto, uno le pega mucho más. ¿En serio? Ah, sí, mae. ¿Y por qué? No sé si por la oxigenación o algo, pero uno se marea un toque. De Está aquí al muy final rico. del podcast vemos y... Sí, su efecto. Está rico. A mí me gusta el whisky, pero soy realmente muy ignorante de los tipos y de todo. Pero me gusta porque es como relajado, no puede tomarse los whiskies y estar tranquilo y toda la cosa, ¿verdad? Sí. No es como, o sea, obviamente usted toma mucho whisky y se fiesta demasiado, pero por lo general uno se lo va tomando más a sorbos. Correcto, y aunque se enfieste es de los más nobles como para que al día siguiente no se note. Digamos, el ron que me cuadra, al día siguiente sí me puede pegar. Qué rico ese que usted me trajo de Cuba, mae. Ah, ¿Cómo se ¿ya llama? se lo terminó? Ahí lo tengo. Bien, se llama Pacto Navío. Eso estuvo muy rico y me encantó la historia atrás de eso y la botella y todo, eso me gustó mucho. Eso, yo siento que hay algo también con ir a lugares específicos y probar los productos de ellos que hace que, aunque uno no sepa, uno los prefiera, porque hay todo un contexto, ¿verdad? Como usted ahora me dijo que usted toma maltas escocesas y demás, me acordé lo mismo, porque yo ahora pienso, yo siempre tomé ron con coca. Esa fue mi bebida de preferencia cuando empecé a tomar a los 17, 18 años. Y yo siempre pasaba por una pachita de ron flor de caña y una coca 2 litros y yo decía que esa era mi medida,
¿verdad? Yo sabía que no me iba a morir, pero iba a ser una buena fiesta. Y después me dejó gustar, pues solo tomaba eso. Después no volví a tomar por muchos años y ahora veo que mis amigos, un amigo empezó a trabajar en Flor de Caña, entonces empezaron como a tomar más de eso y como que yo muy quitado. Y ahora que fui a Cuba, me supo increíble. Obviamente no sé de calidades, he escuchado que el ron cubano es de lo mejor que hay, porque Cuba exporta ron y tabaco, ¿verdad? Eh, pero el hecho de estar ahí, tomárselo con cubanos, probarlo y todo, yo pienso en ron y yo digo, qué rico un ron de Cuba, Claro, ¿verdad? claro. Yo soy compa de los más que distribuyen el Flor de Caña en Chontal, en Nicaragua. Uh-huh. Bien borrachos esos compitas. No, pero bueno, pues, unas tejas. Y siempre que vienen traen más una teja. Pero sí creo que para mí el Flor de Caña es un buen ron, pero cuando usted me dice de Cuba es otra vara, mae. Es que yo siento que es diferente, o sea, a mí me sabe diferente. Y bueno, solo he probado de ese. Honestamente, me compré 3 botellas, una me la tomé ahí, otra con usted y me queda una para tomar con mi hermano y mi papá, que ahí no me han dado pelota todavía. Sí, Tengo que lograr reunirlos, nada más que cuesta ponernos de acuerdo. sí. Pero ahí tengo otro tipo que se llama Ron Santiago, que también dice que es muy bueno, que no lo he probado, entonces vamos a ver cuál es la diferencia realmente, porque sí dicen que es muy diferente, pero que es muy bueno también. Y si usted tiene que decir cuál es el alcohol que más disfruta tomar, ¿cuál dice? Pucha, si fuera así como para sentarse a tomar tragos, yo tendría que decir que es el whisky, que es como el que más, eh, siento que es como el más balanceado, pero también disfruto mucho. Toda la vida me costó tomar cerveza, no me gustaba. Cuando golpeé los 30 de repente nada más me supo rico. Mae, para mí, a mí todavía me cuesta no poner la birra de número uno. Sí, a mí Creo, de repente me supo rico y ahora me sabe rico. Claro, no, las cervezas como más populares no las prefiero. Una Imperial, una Pilsen, prefiero no pedirme esas si hay otro estilo. sí. Siempre me encanta probar, mis amigos me molestan porque una vez íbamos a un bus, a una fiesta de Palmares, pasamos, ¿verdad? El bus sale de Plaza del Sol, donde hay un supermercado, todo el mundo pasa al supermercado a llenarse, ¿verdad? De la hielera. Y todo el mundo agarrando un six pack de algo y una botella o lo que sea, y yo nada más voy Pues Smirnoff, esa. no, pasé al pasillo de las birras y literalmente agarré una birra, cada tipo de las birras que no sabía que eran. Pero me encanta probarlas, Sí, sí. o sea, eso es lo que me gusta. Y bueno, y con todo este auge que ya bajó un poco de todo lo que hubo de cervezas artesanales aquí en Costa Rica, Aunque ayer andaba en el Parque Nacional y mae, había todavía como 3 sigue. puestos Un montón de nuevos. gente emprendió en eso. O sea, yo tengo amigos que se dedican a eso full time y producen de 0 a 100 y es su vida, ¿verdad? Pero sí, o sea, siempre que haya una artesanal la voy a preferir simplemente porque siento que es algo diferente. Diferente, claro. Ma, a mí, digamos, de lo comercial, convencional, lo que más disfruto es una birra belga. Ujú. Y es que estando allá, pude ir una semana a Bélgica. Mae, mae, en serio, es otro nivel. Tienen más cuerpo, más amargas. Vieras qué rico. Y ahorita en Barrio Escalante fui a un lugar que solo tienen birra belga. Ujú. Solo venden belga. Solo venden belga, esa verdad. Con Eh, razón fuiste. No le alcanzó la plata. Madre, tenés que ir, está bueno. Y esto es un patrocinio, nada más que no me acuerdo el nombre, un patrocinio gratis. ¿Por dónde queda? Madre, por el lado que no, o sea, no, uno puede parquear y no hay guachi. Es pegando con el Parque Francia. Ajá. Tengo un amigo que es ahí vecino. ¿Usted sabe la choza gigante que queda frente al Parque Francia? Uy, no sé. Una blanca y verde que es ahora como un bufete o algo. Madre, era la choza de mi tía abuela. Y la venta de esa vara se repartió entre no sé cuántos primos. Vieras qué choza, mae. Yo fui chamaco. Ujú. Las chozas ahí son demasiado tuanis. Sí, no, ese barrio yo creo que es o sea, de los barrios más únicos que hay en Costa Rica, por todo lo que tiene alrededor, por el desarrollo hipster, ¿verdad? Que ha tenido y que la verdad es positivo porque le generó un atractivo culinario De fijo, único, de fijo. y porque también tiene esa mezcla en casas residenciales que se preservan viejas, que eso acá para mí va a ser más bonito, o sea, poder, Claro. o sea, cuando uno ya tenga hijos, sea más viejo, pasar por ahí, ojalá que se preserven esas casas, van a ser monumentos. Sí, de fijo. Y que es el único parque en Costa Rica que tiene vida. Es bonito pasar de noche ahí y que usted ve un montón de gente haciendo... Mucho bohemio ahí, pero pichu. Exacto, pero chiva, bonito, o sea, algo que no hay en Costa Rica Sí, realmente. sí. Tengo
estudió en Argentina, y entonces como y ha trabajado en Europa del Este y todo, hizo modelo y después volvió, ahora trabaja en... Ah, ya sé quién es, claro. Sí, y ahora trabaja en deportes, digamos. Y, y el mae le salió ahí una oportunidad, estaba alquilando ahí, y le dio una oportunidad y el mae a puro esfuerzo realmente, el mae se logró sacar el préstamo del banco, lo compró, remodeló el apartamento, le quedó súper bonito. Y el mae está en un spot que yo siento que, o sea, ya que es de él, el apartamento, él está literalmente así a 100 metros del Parque Francia. Muy bonito, siempre que lo voy a visitar. eh, y nos quedamos ahí tomando, después salimos y hacemos algo y siempre es muy tuanis. ¿Qué hace el man en deportes ahora? El mae está trabajando para una empresa que hace affiliate marketing para sportsbooks. Básicamente, hay empresas que se encargan de manejar apuestas, ¿verdad? En deportes. eh, y hay toda una industria, digamos, colateral a ella, que son gente que genera affiliate marketing, o sea, básicamente generan afiliaciones de cuentas de personas al sport y ganan comisión por lo que esa persona invierta por el resto de su vida con esa cuenta. Qué bien. Entonces ellos se encargan, digamos, de crear contenido que haga que la gente a través de su contenido apueste. Crea una cuenta en el Sportbook y a través de esa cuenta apuesta. Entonces la gente gana de cada apuesta que hace y ellos comisionan de por vida un porcentaje según la negociación que tienen con el Sportbook, ¿verdad? Eso fue de hecho cuando ya me empezó a contar todo eso, me costó que me cayera la peseta y cuando ya le puse atención de verdad, estuve hasta a punto de meterme en esa industria, porque hace muchísima plata, pero muchísima plata. Pero sí tiene una barrera de entrada de inversión, porque básicamente Google no permite la pauta de temas relacionados a apuestas en su plataforma, entonces la gente igual hace pauta, pero le dura 24 horas arriba y Google se lo baja. Pero esas 24 horas usted puede agarrar un montón de plata, un montón de gente porque si vos haces pauta, la subís, salís de primero de una vez, entonces lo que sea que generes en 24 horas antes de que te baneen ¿Y la por página, qué Google la maneja? porque dentro de sus políticas no promueven ese tipo de contenido de apuestas por pauta, porque vos sí puedes tener una plataforma orgánica que vaya calificándose por SEO, digamos que es como la parte orgánica, que es una estrategia muy cara porque requerís de competir contra todos los demás que ya tienen años de estar ahí y mucho contenido. Básicamente Google ordena por prioridad la relevancia de las páginas por un sinfín de factores que ellos tienen y que es conocimiento público. Entonces, para ganar madurez en ese motor de búsqueda de manera orgánico, tenés que ir calificando en eso, ¿verdad? Cantidad de contenido, la relevancia del contenido, la calidad del contenido, la calidad de la página, un montón de cosas que yo ni sé, porque no soy técnico en el tema. Pero básicamente, entonces, para hacerlo correctamente, tienes que invertir por 1 o 2 años orgánicamente para que empieces a rankear, empieces a asumir eso, pero mucha gente también usa en paralelo la estrategia de hacerlo pautado, aunque solo dure una ventana de 24 horas y se lo bajan y hacen un montón de plata. Qué bien, mae. Muchísima plata. Pero al final, o sea, como que desistí de eso por lo mismo, porque era como nada más perseguir el billete, haciendo algo que no necesariamente es el llamado de uno, ¿verdad? O lo que uno vaya a disfrutar. Aprovechando eso, ¿cuál es su llamado? Porque eso nos trae para acá. ¿Qué es esto? Ahora estábamos hablando de eso y creo que sí es un buen momento por lo menos ir contando de cuál es el propósito de estas conversaciones. Realmente, bueno, ya esta es la segunda vez que nos reunimos a grabar y la idea es que sea un proceso orgánico, ¿verdad? De emprendimiento. Pero la idea original de esta marca Hunter, que creo que no lo habíamos comentado todavía, es poder desarrollar un proyecto que nos permita aprender emprendiendo, ¿verdad? Es el que hacemos es desarrollarnos a través de procesos de aprendizaje, a través del emprendimiento, ¿verdad? Que siento que de cierta manera ha sido como la historia de mi vida, ¿verdad? Sí, porque usted dejó la U y montó su propia empresa. Sí, yo siempre fui como y es vacilón porque ya cuando uno ve como normalmente es la historia de los emprendedores y no es una realidad completa. De hecho, Alex Hormozi, que es ya ahora es un influencer, digamos, de esto, que es un millonario gringo, empresario, muy recomendado por todo el mundo.
siempre comenta que él no es la historia tradicional de un emprendedor. Él es una persona que le va muy bien en la universidad, siempre fue super accomplished, ¿verdad? Y después se hizo emprendedor. Pero que lo que normalmente se ve generalmente como las personas que son buenas emprendedoras son los que no entran en ese molde, ¿verdad? Los que básicamente en el sistema académico eran malos, irresponsables y demás. Y era, más o menos así me pasó. Toda la vida yo fui, pero un pésimo, digamos, demasiado irresponsable. Nunca me interesó que me fuera bien ni nada, digamos, ¿verdad? No podía entender yo el valor de lo académico. Por dicha mis papás tuvieron cierta paciencia, no me votaron, ¿verdad? Logré pasar el colegio, no sé ni cómo. Y según yo iba a llegar a la universidad, iba a hacer lo que yo quería, ¿verdad? Entonces me metí en negocios. Bueno, de hecho antes me metí en otra carrera que se llama ingeniería industrial, en diseño industrial, que me gustó mucho, pero bueno, era muy carajillo y también era muy académico, entonces al final me pasé a negocios y igual no me gustó, eh, pero me gustaban los negocios. Y por ahí de cuarto año que estaba en la U, eh, me tocó con un amigo era como conocido y amigo desde el colegio, un amigo en común eh, que se había ido a estudiar a Alemania, nuestro amigo en común, un amigo, o sea, probablemente el primer amigo que tuve en toda mi vida, ¿verdad? Teníamos literalmente el año que nacimos, nos conocimos, nuestros papás eran muy amigos. Y entonces él ya se vino una vacación para Costa Rica y ya se volvió a Alemania, entonces planeó un viaje a la playa eh, de despedida, digamos, y cuando me monté el carro, iba con él, yo no sabía, iba este otro amigo que se llama Sam. Y ahí conversamos un poco de las ideas que él tenía, el más estaba metido en la industria, digamos, de marketing digital, muy a lo gringo, digamos. El más sabía mucho de temas de web, de sales pages, de todo este tema de crear ebooks y poder monetizar y demás. Y me gustaron las ideas y yo impresioné mucho con eso. Y a la semana nos volvimos a reunir y de un día para otro dijimos, nos estrechamos la mano y dijimos, empecemos. Yo ya había tenido un poquito de experiencia en temas de ventas y así, y entonces yo literalmente levanté el teléfono y empecé a vender algo que ni sabía que era, que eran soluciones digitales, página web, diseño de marca y demás. Y así nomás, un poco, digamos, gracias a como a la ignorancia de ser joven, digamos, de que todavía no tenía como, no me, digamos como que el mundo no me había dicho que uno no podía hacer eso, ¿verdad? Yo todavía lo tenía muy idealizado, y yo levanto el teléfono, lo empiezo a hacer y empieza a funcionar, ¿verdad? Empezamos a conseguir nuestros primeros clientes, alianzas que nos empezaron a meter y cuando me di cuenta ya me han pasado 8 años, ¿verdad? Mucho aprendizaje y realmente los primeros años del emprendimiento fue cuando realmente me di cuenta de que por primera vez en mi vida yo estaba haciendo algo que tenía propósito, en el sentido de que yo nunca había podido ser una persona trabajosa, digamos, yo no podía concentrarme mucho tiempo en algo, a menos que fuera un pasatiempo, ¿verdad? Y me acuerdo que esos primeros años o sea, yo me acuerdo de entender esta sensación de que lo cliché que dicen, ¿verdad? De que no se trabajan lo que le gusta, no, o sea, las vacaciones pierden su significado, o sea, todos los días son una vacación. Ajá. O sea, eso es cierto, cuando uno está en ese momento, en ese espacio, así se siente. O sea, yo no quería estar en otro lugar que no fuera trabajando, digamos. Y eso fue muy bonito porque por primera vez en mi vida yo sentí ese sentido como de que el mundo me estaba retroalimentando positivamente por lo que yo era, ¿verdad? Entonces yo ahí sí supe que yo el resto de mi vida eso es lo que iba a hacer. Y, Sí. y bueno, eh, no me hice un magnate millonario, ¿verdad? Pero sí siento que pasé por aprendizajes eh, que, que yo mis contemporáneos que no tienen, ¿verdad? Porque nunca hay que pasar por ahí para tenerlos. Y claro, nosotros estamos en una industria de mercado digital que no necesariamente es como la industria en sí la que me mata. Lo que me mataba a mí era el emprendimiento, el hecho de estar armando algo con mis manos y no saber qué estuviera haciendo y averiguar qué era y tomar compromisos con clientes y tratar de cumplirles y, ¿verdad? Y manejar gente, todo como el sinfín de cosas, de problemas que se abren, poder atenderlos. Y bueno, eh, después me salí de ese proyecto para pasarme a otro proyecto interesante en el cual de hecho ahorita estoy ya cumpliendo casi 3 años, un poquito más de 3 años
Y desde hace varios rato vengo con la espinita de querer hacer algo propio nuevamente, pero ya con todos estos 10 años de experiencia. Claro, con el acervo de experiencia y ya sabiendo mucho mejor qué Correcto, querés. ya tomar un salto al vacío, pero ahora con una intención clara, ¿verdad? Que al principio, como dije, o sea, yo arranqué con lo que ¿verdad? Me dieron una mano y ahí agarré, no sabía ni qué estaba haciendo, pero sabía que era lo que tenía que hacer en ese momento por cómo me sentía. Ahora bien, otra cosa es hacerlo ya conociéndose uno mejor, eh, y sentarse ya en la pizarra blanca y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Si pudiera hacer lo que sea, ¿qué quiero hacer? Pero entonces Hunter viene cocinándose ya desde hace 2 3 años. Realmente yo, o sea, no puedo creer la cantidad de horas que le he metido a redactar media página de Word, ¿verdad? De 3 oraciones que las he escrito 1 millón de veces, muy pensando en poder definir el concepto dentro de la metodología que tiene Simon Sinek, creo que se llama Golden Circle, ¿verdad? Que es explicar el por qué, el cómo y el qué hace el negocio, ¿verdad? O la empresa o la organización. Pensando en que si no podía definir lo más macro, que es lo más difícil, ¿verdad? No iba a arrancar, ¿verdad? Pensando que realmente quería empezar un proyecto con propósito, porque siento que lo que define a un emprendedor realmente es que lo que uno hace es por propósito, ¿verdad? Pero es muy fácil empezar un proyecto y que los problemas que a uno se le presentan lo empiezan a descarrilar de ese propósito, puesto que no está verbalizado, no está realmente conceptualizado. Uh-huh. Entonces no quería volver a empezar un proyecto porque ya pasé por uno completo, digamos, varios años sin tener eso claro. Y realmente cuando traté de definirlo, bueno, me ha tomado 3 años hacerlo. Y, o sea, y creo que la última vez que lo modifiqué fue hace 2 días, Sí, ¿verdad? Pero siento que ya le llegamos y por eso parte de esa de la prueba de que ya estamos ahí es que estamos materializando, ¿verdad? Empezando con estas conversaciones. Qué bien. ¿Y por qué Hunter? ¿Por qué se Bueno, llama Hunter? ahí es una historia vacilona. Yo creo que hay 2 razones. Hay una de fondo, digamos, de realmente dónde nace la palabra y después está el significado que le empezamos a dar, ¿verdad? Entonces, empecemos por el significado que le estamos dando, ¿verdad? La idea de Hunter es que sea un proyecto que nos ayude nuevamente a reaprender de cierta manera eh, lo que nosotros como personas modernas hemos perdido un poco, porque dentro de las maravillas y las bendiciones que nos ha dado la modernidad también nos ha separado de la raíz, ¿verdad? De poder ser auténticamente personas que enfrentan los problemas y se arman con lo que pueden y prevalecen, ¿verdad? Eh, por eso, de hecho, mucho en el por qué hacemos lo que hacemos es porque creemos en ser personas soberanas, ¿verdad? En no depender de, de, de que la solución venga de afuera, sino de adentro, ¿verdad? Siento que mucho pasa también cuando ya empecé a ver el tema, por ejemplo, ya siendo de adulto y empezando a entrar en temas políticos y demás, como hay un problema fuerte en la sociedad de mucha gente no lo tiene, ¿verdad? Pero mucha gente sí, donde cree que el rol del gobierno, del Estado, es solucionarle la vida a los ciudadanos, ¿verdad? Cuando realmente, si uno estudia un poquito de lo que se trata de la democracia, los ciudadanos son los soberanos, ¿verdad? Son los que tienen la responsabilidad de más bien vigilar que el Estado se mantenga ordenado y cumpliendo su función. Y todos los problemas que vienen, o la gran mayoría de los problemas que vienen, de los que nos quejamos a diario de nuestros países, porque esto es un tema mundial, vienen de delegarle al Estado más poder del que debería tener, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, bueno, Hunter viene como de ese concepto, ¿verdad? Que anteriormente nosotros éramos cazadores y recolectores, ¿verdad? Y qué realidad más absoluta el hecho de que uno era la persona que tenía que encargarse al 100% de entender cómo sobrevivir, cómo enfrentar el caos, lo desconocido y la impermanencia, ¿verdad? Y estando en esa frontera, digamos, adueñándose de esa soberanía, encontrar significado, ¿verdad? Y propósito. Entonces, bueno, ese es un poco como el concepto de la definición que le damos claro, al Hunter, claro. pero tal vez para contar el backstory, que siento que es parte de... De fío. Básicamente yo soy un ñoño. Un geek. Soy un geek.
Toda la vida me encantó la cultura japonesa, los videojuegos y el anime y demás. Y particularmente hace unos años vi un anime que se llama Hunter x Hunter, ¿verdad? Que realmente me explotó la cabeza, porque aparte de ser una historia demasiado bien escrita, y dentro del género en el que está, que es shonen, digamos, que son como el género de anime que es de peleas, ¿verdad? El clásico Dragon Ball Z, todo esto. Dentro de ese anime que normalmente tiene mala fama en el mundo del anime por ser, digamos, porque es lo más popular, porque es lo que más se vende, pero ya la gente que es hardcore anime hay muchos géneros, digamos, y normalmente ven los shonen como algo muy básico, ¿verdad? Porque normalmente está escrito de una manera muy sencilla, ¿verdad? Pero Hunter se sale de ese modelo, siendo realmente desarrollando una historia y un sistema de poder, por decirlo así, muy complejo, que hace muy interesante, y donde básicamente la historia lleva a que existe una asociación de cazadores, una asociación de hunters, en la cual los protagonistas tratan de participar, tratan de incursionar, de meterse, porque el papá del protagonista era un hunter y él lo está buscando, él no lo conoció, básicamente. Buscando al padre. Está buscando al padre, ¿verdad? Y entonces él empieza a seguir las pistas del padre, y entonces para poder encontrarlo tiene que hacerse un hunter. Y para hacerse un hunter hay que hacer un examen, ¿verdad? Entonces ahí se empieza a desarrollar la historia, y básicamente aprobando el examen, que es dificilísimo de aprobar, digamos, y es ya por sí todo un arco, digamos, de la historia. Uno se gana el derecho y la licencia de ser un hunter, y los hunters son básicamente personas excepcionales que pasaron por eso y que van adquiriendo por su propia fuerza y voluntad habilidades para básicamente servir de contratistas para resolver problemas para cualquier persona, desde ser un mercenario hasta investigar cualquier tipo de proyecto. Normalmente en ese anime, digamos, los hunters básicamente tienen una licencia que los hace calificarse como personas excepcionales, y son, básicamente pueden dedicarse a lo que quieran, ¿verdad? Entonces me gustó mucho el concepto. Bueno, si les interesa ver anime, se los recomiendo si no lo han visto, especialmente la versión, solo he visto la versión nueva porque la volvieron a hacer con mejor calidad. Y lo bonito de eso, es el hecho de que encapsula mucho ese espíritu emprendedor, digamos, donde uno se adueña completamente de su destino, y se expone más y enfrenta retos que una persona promedio, digamos, no está dispuesto a O sea, en el anime hay gente que es prole que nunca hace nada. Exacto, hay gente normal, moguls. Hay gente que es X, digamos. Esto básicamente es gente específica, como que ya nació con esa inclinación, pero para llegar a ser alguien pasan eh, por, por un desarrollo personal, digamos, grandísimo, ¿verdad? Y se ganan el derecho, digamos, de que se les abra el horizonte, ¿verdad? Un mundo desconocido, grandísimo. De hecho, el anime todavía lo están haciendo, ha sido toda una polémica porque el autor, que es un genio, que también lo critica mucho por ser un vago, tenía como 20 años de no escribir. Y no sé si 20, pero tenía un montón de no escribir, y la gente o sea, yo terminé de ver el anime y yo dije, por favor, que este señor continúe con su trabajo, necesito saber qué sigue, ¿verdad? Porque es increíble la historia y apenas está abriendo el mundo o sea, básicamente al final uno se da cuenta que toda la historia se desarrolló en un continente, y es básicamente una pizca de lo que es el mundo. Uf. Y ya esos son 130 episodios, digamos, pero eso termina y uno dice, no puede ser, o sea, estamos viendo la punta del iceberg, ¿verdad? Y ahí ahorita, por hecha, ya retomó el manga. Eso ha sido como así las mejores noticias de este siglo. Me encantaría tener como un botón que dijera como geek, geek, geek. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Eso, he visto que mucho podcast está que se establece de hay que hacerlo. Pero es buenísimo, es buenísimo. O sea, cualquier persona que quiera ver una buena historia, salirse de la rutina, increíble. Yo soy un mal compa porque usted hace como 3 años, 4 años me dijo, tiene que ver esa vara, y no la he visto ni un segundo. Pero usted nunca ha visto anime, ¿verdad? No, la verdad no. O sea, obviamente vi Dragon Ball de chamaco, pero eso fue todo. Eso
sería interesante que alguien que no vea anime lo vea a ver qué le parece. Porque obviamente hay gustos adquiridos, hay cosas que uno ya entiende, los animes son de cierta manera. Entonces, por ejemplo, yo lo veo en japonés con subtítulos en español porque es el idioma Un original, purista, un aunque purista. no entienda nada, pero una vez uno empieza a ver anime, No, rapidísimo yo asimila tengo lo del japonés, un y el compa que es japonés es un, mucho más chido. yo tengo un compa que es un genio y aprendió japonés por el Para, anime. hay gente que hace eso. Yo nada, me metí en curso de japonés y me salí. Pero no sé esos genios. Pero es que, mae, el japonés, como todo idioma, tiene su fonética, su manera expresiva, digamos, y el anime en sí, como los personajes se expresan visualmente y demás, va muy alineado con la expresión vocal. Más que el lenguaje es demasiado. Es otra cosa, es otra cosa. Entonces, obviamente, o sea, yo, qué sé yo, he visto animes en inglés, todo bien, o en español, pero realmente uno no termina de agarrar esos chistes, digamos, es que los japoneses tienen como su propio sentido del humor y ¿verdad? Son como inocentes y morbosos al mismo tiempo, tienen como todo su cultura, entonces se agarra más de una manera más pura en japonés, ¿verdad? Vaya, aunque yo no vi nada de esa vara, me identifiqué cuando me comentaste la idea hace años y yo creo que por eso me identifiqué y por eso estamos aquí hoy. Porque aunque no tuve el mismo desarrollo tuyo, ¿verdad? Empresarial o de emprendedurismo, sí tuve mi desarrollo hunter de una manera particular cuando jalé 18 años, como les contaba al principio. A nueva tierra, nuevo idioma, nueva cultura, dejando familia, pero sin joder, buscando a mi papá de alguna manera extraña. Y creo que algo había comentado la vez pasada sobre cómo eso me impactó. Mae, jalé, me fui a vivir con unos monjes urbanos ahí y ahí encontré un mentor y esa idea arquetípica del mae que te da el assistance ahí, el apoyo para reconocer quién es uno y potencialidad las herramientas que uno tiene para ser alguien es de lo mejor, mae. Yo creo que en la búsqueda de la verdadera identidad y masculinidad para los hombres en particular hay que actuar, hay que conseguir, hay que lograr varas. Y, y cuando volví, nos reconectamos después de un tiempo, mae, esa vara me movió muchísimo y por eso le tengo demasiadas ganas a este proyecto, mae, porque creo que es un regalo que recibí, una solución para un montón de los problemas, y yo como psicólogo digo de los traumas que la sociedad tiene y las carencias que la gente tiene. Entonces, vamos por ellos, por esto, mae. Sí, a mí también me emociona mucho empezar. Una de las cosas que más me emociona es el, el literalmente lanzarse al, a algo que no está estructurado, algo que es completamente dependiente de que uno lo haga moverse. Digamos, hay algo de la estructura que en parte he recurrido en momentos donde se necesita estructura, ¿verdad? Y seguridad tiene su valor, pero realmente extraño muchísimo ese Javier, digamos, que fui en los primeros años de mi emprendimiento, del pasado, digamos, de Broccoli. Broccoli es la empresa tuya. Ajá, sí, la agencia, donde realmente vivía, o sea, entregado a lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y yo tenía muchas opciones, porque tengo ahorita, digamos, como el dinero que me quedó ahorrado de la venta de mis acciones y podía, ¿verdad? Invertirlo todo para verlo crecer por muchos años y que eso ya se encargara hasta cierto punto de mi seguridad. Eh, y, y podía al mismo tiempo seguir trabajando a nivel corporativo para mantenerme y tener una buena estilo de vida, pero entender que uno no sabe cuánto tiempo le queda, o sea, yo creo que es la clave para entender que la vida es un regalo. Digamos, el tiempo es la gente dice el activo más valioso que uno tiene es tiempo, es el tiempo, y porque no se recupera, ¿verdad? Pero Sadhguru decía que me gustaba mucho, que él decía, pero escuchen, o sea, lo que está ticking away, lo que está pasando no es tiempo, es vida, Wow. ¿verdad? Y es cierto, o sea, uno piensa el tiempo como algo abstracto, también uno sigue pensando en eso como algo que uno tiene,
¿verdad? Pero realmente es vida, y esa es la oportunidad para vivir, para aventurarse, para tener experiencias, y el día que uno se muera, ya se acabó, digamos, y uno puede haber pasado por muchos infiernos que igual va a llegar la, el momento de descansar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más me emociona, o sea, la energía que siento, ¿verdad? Por arriesgarlo todo, digamos, me estimula muchísimo y por primera vez ya con cierta madurez, digamos, por lo menos puedo empezar y por un tiempo limitado, porque obviamente hay que producir, se acaban los recursos, pero puedo definir un estilo de vida que quiero, al que me quiero comprometer, ¿verdad? Y yo creo que, y es algo que admiro en vos, pero yo creo que es necesario para que cualquier empresa o emprendimiento funcione. De verdad hay que creer en él y hay que quemar los barcos. Esa imagen de quemar los barcos viene de Cortés cuando llega a las costas, no sé si fueron de México o qué, pero el man quema los barcos, como diciendo, O lo hacemos o lo hacemos. ajá, correcto, no hay vuelta atrás, somos conquistadores. Eh, Obviamente aquí no me estoy metiendo en la idea de conquistar como matar al indígena o algo así, sino de el corazón aventurero de apostemos todo. Y en ese sentido te admiro porque es un riesgo, pero eso es lo que vale la pena y al mismo tiempo es lo que emociona en la vida. Sí. Vos sabes, yo he analizado mucho ese miedo que paraliza, digamos, y yo siento que es un fantasma que uno logra disipar de una manera muy rápida una vez uno se lanza. Eh, Al principio, en mi primer emprendimiento, ese fantasma yo siento que era mi papá, lo que tenía del juicio de mi papá, ¿verdad? En el sentido que era la persona que uno quiere honrar, es la persona que uno quiere que se sienta orgulloso de uno, ¿verdad? Y en ese momento, digamos, yo tuve que vencer ese fantasma, digamos, como de decir, bueno, voy por aquí, porque es mi vida y sí, quiero honrarlo, pero no exactamente la manera que él me lo está pidiendo, ¿verdad? Hay que hacer una ruptura ahí. Exacto. Y ahora, pero era un proyecto hasta cierto punto muy sobrio, era una agencia de mercadeo que brindaba servicios a otras empresas. Yo puedo decirlo eso a cualquier persona y en ese momento, a los 20 años, pues era una carta de presentación, impresionaba, ¿verdad? Yo no me sentía, no me da ansiedad social, digamos, decir a alguien estoy haciendo esto, simplemente era ese fantasma como mi papá. Ahora, que va a ser un proyecto completamente auténtico a mis intereses y mis inclinaciones, se presenta otro fantasma, que creo que es el que en general se presenta cuando alguien se lanza en este tipo de emprendimiento, como más de exponerse a un nivel de contenido, digamos, y de poner sus ideas ahí afuera del mundo para que puedan ser De fijo. señaladas, que se habla mucho, en el espacio de creadores de contenido se habla mucho, y al final cuando uno lo verbaliza suena muy estúpido, suena muy pequeño, pero en el momento en que uno lo va a hacer es real, y es el tema de qué va a pensar la gente que me conoce, ¿verdad? Y puede sonar muy básico, pero hasta que uno lo enfrenta, uno entiende por qué todo el mundo está encajonado en eso y por qué nadie se sale del molde. Porque realmente es ese miedo de crítica, digamos, de qué pensar a la gente que me ha conocido toda la vida y ahora me ve salirme del molde, digamos, eh, ¿verdad? Pero eso literalmente no se vence pensando, es que ese es el tema. Eh, que es como esta. Yo hice un pequeño experimento, digamos, hace 2 años, no sé cuánto ni llevamos de pandemia, pero creo que llevamos un año de pandemia. Y bueno, era un momento en que la vida era muy extraña, ¿verdad? Todo el mundo estaba muy encerrado, toda la cosa. Y niveles de ansiedad altos, ¿verdad? Estaba todo eso. Y yo ya traía esta idea. Sí. Y me armé un perfil de Instagram. Y yo siempre estaba muy interesado en el tema del baile, el movimiento y demás. Entonces yo hice un experimento. Y fue la primera vez que yo pude como testear esas aguas, ¿verdad? Básicamente armé un perfil para empezar a documentar mi proceso de aprendizaje de baile. Qué chía. Lo hice por unos meses, digamos, ahí lo descontinué porque digamos que estaba ocupado en otras cosas y demás, pero fue muy bonito en el momento, porque básicamente yo estaba aprendiendo a bailar salsa y lo que hacía era básicamente abrir un espacio en la casa de mis papás, una bodega ahí, la pinté, lo acomodé para que fuera bonito y empecé a documentar básicamente mis sesiones de baile. Ponía el iPad así a grabar, bailaba 40 minutos, o sea,
de manera completamente aleatoria, ¿verdad? Y usando cosas que sabía, pero moviéndome y jugando. Y la prueba era, más que todo, más allá de hacerlo y documentarlo, era subirlo para poder enfrentar ese demonio, ¿verdad? De que me da vergüenza que me vean haciendo esto, ¿verdad? Y por eso digo que este fantasma se disipa apenas uno lo hace. De repente empecé a ver la reacción, dos reacciones polarizadas y esto solo lo vio gente conocida, porque obviamente no llegué a un punto de que se distribuyera mucho el contenido. Pero entonces estaba todo ese bando de amigos que es lindísimo verlo porque literalmente lo apoyan a uno y le aplauden y les encanta, digamos. Y ahí uno ve como la gente que de verdad es buena en la vida de uno. Y más bien como ellos se vuelven los máximos promotores de que uno esté tomando acción. Y el otro bando de amigos que realmente se burlan, ¿verdad? Que en parte fue muy instructivo de quién fue esa gente que se burló, digamos, en el sentido de que no es como que voy a pensar mal de ellos, los entiendo, ¿verdad? Porque son básicamente como los agentes de la Matrix tratando de que uno se quede, no se salga del molde, nos burlamos de usted, pero al mismo tiempo también es entender en qué estado, ¿verdad? Lo quietos y lo poco personas que son, y pobrecitos al mismo tiempo, porque están muy encerrados en esa realidad, muy unilaterales, digamos, pero ambas feedbacks, digamos, tenían su valor único, ¿verdad? Por un lado, sentirse aceptado y aplaudido ¿verdad? Y apoyado por la gente que sí le gustaba, y por otro lado, pero ese era el demonio más importante de enfrentar, la negativa. Eh, y, y me acuerdo que después estaba hablando con una amistad de que le mostré lo que estaba haciendo y no sé qué, y le encantó y no sé qué, y le conté, y de verdad en los chats de WhatsApp con compas me estaban molestando y no sé qué, y honestamente a mí no me molestaba, y me acuerdo que ella se enojó, ¿verdad? Como, ¿verdad? También con las mujeres siento que procesan muy diferente el bullying que los hombres, ¿verdad? Los hombres somos un poco más resilientes ante eso, cuando lo entendemos, pero yo me acuerdo de decirle, como, no, es que usted no está entendiendo cuál es el proyecto. Yo le dije, ese es el punto. O sea, esos demonios tienen que salir para que ya dejen de tener poder sobre uno. Entonces, parte de lo que estaba haciendo era, o sea, si no me hubieran criticado negativamente, no hubiera tenido hasta cierto punto la retroalimentación para ahorita decir, ok, hagámoslo completo. Y eso es una manera de integrar la sombra, cuando choca en sociedad también. Exacto. Mae, yo me acuerdo de ese proyecto, no lo vi yo en redes, sino que lo pude vivir en persona. Yo estaba recién casado con Chris y fuimos, mae, y fue muy rico, o sea, esa es la palabra, muy sabroso, porque usted me enseñó a hacer un par de ejercicios, una hora que le dimos, hacer un juego con Chris ahí de movimiento, que después lo practicábamos y nos llevó a explorar hasta la pasión, o sea, fue muy, muy rajado. Yo creo que deberías volver a eso eventualmente, mae. Sí. Demasiado sabroso. Sí. Bueno. Pero, y eso que decís de la retroalimentación negativa, sí se ve todavía más dependiendo de la cultura. Yo creo que Costa Rica, la frase de que somos muy igualados. O por pequeño infierno grande. Te fijo. O la famosa frase del serruchapisos. Quien sea que quiera florecer, yo lo veo porque mi esposa es colombiana. En Colombia alguien quiere emprender con su tiendita de ropa, mae, y recibe predominantemente ánimo. En Costa Rica vas a recibir el bullying, el abucheo. Pero por allá, y en vez de verlo como una debilidad, nos hace más fuertes, porque quien pueda surgir en la pequeña Costa Rica, ya venció esos demonios. Mae, rajado. Mae, eso es muy interesante porque después, y es que ahí es donde de repente se vencen esos demonios y después se convierten en alimento. Yo me acuerdo después de estar viendo, ¿verdad? El proceso normal era voy a ir a bailar, pongo a grabar, bailo, después me vengo y paso una hora viendo el video, encontrando los clips que más me gustaban para subirlos. Y en medio de eso era pensar, ok, si recorto esto se ve así, de esta manera, van a reaccionar así, o sea, ¿verdad? Uno obviamente hace como y casi que se volvió un juego. Yo me acuerdo de estar muerto de risa, pasándola bien, sabiendo que lo que iba a subir y lo raro que me iba a ver y lo raro que me iba a ver la gente, buscando eso, de poder exponer una parte muy vulnerable, digamos, sabiendo que no me puede hacer daño. Eso era como que el ejercicio en lo que se convirtió, y casi que entonces yo buscaba eso como alimento.
y yo siento que eso es parte como del propósito, el significado de exponerse, es que después de vencer el primer escalón, que es un vértigo horrible, porque uno nunca ha recibido esa retroalimentación, después de esos primeros loops de retroalimentación, de repente eso se convierte en un combustible, como dicen. Y es que ese es el tema, que eso vuelve a frases clichés, ¿verdad? Como el tema de los haters y toda esa vara. Eso es un alimento. Claro, y lo que, y lo que no te mata te hace más Exacto. fuerte. Eso se convierte casi que en el hecho de probarles equivocado. Suena muy trillado, digamos, pero yo ya entiendo, digamos, de dónde eso no es un egocentrismo, ¿verdad? No es un quiero que sepan que yo tengo razón, no. Es que literalmente eso lo nutre a uno, es muy loco, químicamente. O sea, uno si está haciendo algo auténtico y recibe esa negatividad, de repente eso se transforma en alimento. Alfred Adler, uno de los súbditos de Sigmund Freud, hablaba estoy parafraseando, ¿verdad? Pero hablaba como del poder del sentimiento de inferioridad, porque, y a los psicólogos nos gusta mucho la palabra resiliencia, todo aquello que parece haberte derrumbado más bien es alimento, como la semilla del ermitaño, donde usted entonces agarra fuerza y va para adelante. De hecho, yo estoy absolutamente seguro que un montón de movimientos políticos, sociales, no se dan de no ser porque tuvieron una contra, alguien que se les opuso. Si no hubiera habido oposición, no surgen. Eh, piense lo que sea, cualquier derecho civil o lo que sea. Qué loco, eso es como pensar que sin fricción no puedes avanzar, no tienes agarre. Correcto. ¿Verdad? Si tratas de correr encima de un piso Liso. bien pulido, no avanzas. Correcto. Qué buena idea esa. Sí, sí. Yo estoy seguro, por ejemplo, piensa en las instituciones que conocemos hoy, la que sea, surgen porque hubo fricción. El poder de la izquierda hoy es porque tiene una resistencia. Váyase 2000 años atrás, los primeros cristianos, por ejemplo, es definitivamente un movimiento que surge entre personas que tenían persecución absoluta. Y eso me acuerdo de algo que vos me dijiste un día, cuando estabas como parafraseando la religión en la que crees, digamos. Me acuerdo que voy a parafrasear lo que vos dijiste, ¿verdad? No me va a salir bien, pero dentro de todo el argumento que estabas dando, una parte del argumento, me acuerdo de eso que estás diciendo, era: yo creo en esa religión que hizo que personas no doblegaran su voluntad de decir en lo que creían, mientras sabían que lo que estaba a punto de pasar era que un león se los comiera en el Coliseo. Qué rajado. Y haciendo, obviamente es un caso súper extremo, pero volviendo a este concepto que acabamos de señalar, imagínate lo que, o sea, es que uno no puede decir que es una experiencia rica, pero a un nivel de fe, sí. O sea, imagínate la oportunidad única que tuvieron esas personas, claro, de poder decir: me mantengo firme ante este demonio materializado con dientes y garras, digamos, ¿verdad? O sea, qué paradoja más totalmente potente, o sea, totalmente. se me salen los escalofríos y todo. Hay analistas históricos que dicen que lo peor que le pudo haber pasado al cristianismo fue que Constantino lo declarara la religión del imperio. Y en parte es por esto, porque se vuelve el establishment y entonces se necesita que la contra nazca de adentro y empieza la corrupción. Y un toque de Dark Knight, la película esta de Christopher Nolan, es un poco esto. Si usted pasa el suficiente tiempo, o muere siendo héroe, o pasa el suficiente tiempo ahí como héroe para volverse villano. Y por eso es que yo soy alguien, a diferencia de los obispos de este país, por ejemplo, que celebro que la cristiandad se esté acabando, porque entonces ya no va a ser tanto una corrupción desde adentro, que es para mí el peor tipo de persecución al mensaje real del evangelio, sino otra vez vamos a estar bajo el zapato y otra vez vamos a tener que luchar contra leones y demonios encarnados, y eso saca el verdadero carácter o el verdadero mensaje de salvación. No
no el mensaje domesticado que molesta a tanta gente y que yo soy el primero en estar molesto con eso. Y yo soy agradecido de vivir una época en la que no va a ser fácil. Y más duro lo van a tener mis hijos. Pero bueno, en parte mi motivación esencial, si se quiere, central, nuclear mía, con este proyecto es, ¿verdad? Con Hunter es encontrar de verdad, o sea, encontrar la verdad de las cosas en la sociedad moderna que nos tocó vivir. Y me deleito en eso. Qué loco, es que sí, una vez se sos la hegemonía, no tenés fricción. Empiezan a salir demonios de adentro. Increíble verlo de esa manera. Por eso hay gente que ahorita dice que la democracia es basura. ¿Verdad? Habíamos llegado como a un sistema que parece, y sigo pensando que es de los mejores, pero empieza a encontrar burocracia adentro y corrupción. Y entonces, vieras qué cantidad de compas, amigos, como que molestan con esta idea, pero preferirían volver a una monarquía. Sí. Y yo digo, madre, se rasgarían las vestiduras de la Revolución Francesa. Pero tiene un sentido. Tiene sentido. O sea, mis compas están ahí tocando una verdad. Y eso es lo mismo que estamos tocando ahorita, el tema de que sea, o sea, la democracia requiere de que seamos soberanos, los ciudadanos. Y al haber creado garantías sociales y al haber creado tanta riqueza, digamos, que la gente no se da cuenta de que ahora todos somos ricos, ¿verdad? O sea, está bien. Este tema del coeficiente Gini es una manera actual de poder comparar disparidad dentro de una misma sociedad, pero si vos agarras a la persona más pobre o el estrato de pobreza extrema, es menos, que comen una vez o menos al día, es menos del 5 o 7% de la población, cuando antes el 95% del mundo vivía en pobreza extrema. Claro. Esa era la normalidad. Claro. Entonces ahora la persona más pobre, o el estrato más bajo, puede tener un teléfono inteligente. Yo siempre digo eso. O sea, tenemos nuestro objeto más preciado es el mismo objeto más preciado de alguien en la realeza inglesa. Es el celular. Solo tiene menos gigas. Menos resolución para las fotos. Y se le acaban los minutos. Sí, qué rajado, mae. Y ese es otro tema interesante. Yo hice mi tesis de graduación en ritos de pasaje para la adultez en adolescentes varones. Hice varios grupos focales con jóvenes en quinto año. Y el tema de que tenerlo ya todo, ¿verdad? Genera una total incertidumbre de cuál es mi lugar en sociedad. Mientras que en sociedades tribales usted puede estar necesitando, le puede estar faltando todo tipo de necesidades básicas que nosotros en Occidente consideraríamos básicas, pero la persona no se concibe pobre para nada. Está llena de propósito. Correcto. Pero si vivimos un sistema en el que ahora yo me percibo como que me falta algo y a la par lo tiene todo. De hecho, ahí nace la delincuencia, ahí nace la pobreza, donde hay una disparidad entre varias cosas. Es una pobreza relativa. Es correcto, es correcto. Yo me acuerdo en la U, alguna profe nos contaba de un estudio que hicieron con niños norteamericanos donde decían, el que corra más rápido y llega a la meta, se lleva aquel premio, y era un banquete de dulces y postres y varas. Y todos los chamacos corriendo y el que ganó se lo llevó todo. Mientras que en alguna tribu, no sé dónde, les hicieron lo mismo y todo lindo, se fueron de la mano y compartieron el tesoro entre todos. Qué buena nota. Sí, no ajá. Y porque era mucho más de lo que alguien podía consumir. Y yo no sé, me genera como sentimientos dobles, porque por un lado yo creo demasiado. Encontrados. Ajá, son sentimientos encontrados, porque yo creo demasiado en que qué bueno competir. O sea, eso es valiosísimo. Pero también encuentro una riqueza maravillosa en ser
comunidad, Ujú. en ser pueblo, en entender que si el vecino está mal, yo estoy mal. Ujú. Ese es el principio del solidarismo, yo creo, históricamente. Sí. Sí, es un punto clave, siento yo, poder generar realmente entendimiento alrededor de ese fenómeno. Porque el problema, siento yo, de cómo hemos tratado de solucionar eso es nuevamente a través del Estado. O sea, eso de alguna manera tiene que ser algo que nace del individuo. Claro. Porque al darle al pedirle al Estado que iguale el terreno, nuevamente se incurre en un montón de demonios Ah, que no se esperaban, ¿verdad? Este tema de redistribuir la riqueza a no, través ni me diga. de impuestos y toda la cosa, entonces empiezan a hacerse un poco estupideces y se empieza a alimentar una maquinaria burocrática que por sí sola tiene un costo altísimo y es ineficiente y demás. Y ahí es donde nace nuevamente el tema de la falta de soberanía, de eso, de que está bien. eh, una vez uno entra a la realización de que si mi vecino está mal, yo estoy mal y yo lo tengo todo, ¿verdad? Se entra en realmente, siento yo, como eh, el trabajo difícil de esta vida y es, ok, ¿cómo hago para que esa persona crezca? No solo para que coma, ¿verdad? El refrán, o no sé, el dicho que siempre ha existido de, ¿verdad? Darle un pescado a un hombre, comerá por un día, enseñarle a pescar, comerá por el resto de su vida. Pero es que enseñarle a pescar a alguien es un trabajo imposible. O sea, no imposible dependiendo de la persona, pero pensando a nivel Extenuante, colectivo, extenuante, claro. exacto. Pero ahí es donde, de cierta manera, existen esos, o sea, sí tenemos problemas de los cuales ocuparnos, pero de alguna manera no estamos viéndolo como sociedad, ¿verdad? Em, Porque si ya mi panza está llena y yo me quiero quedar echado, es una cosa, pero estoy ignorando el montón de cosas que hay. Ujú. Eh, Ahí yo estuve por varios años siguiendo mucho corrientes espirituales orientales y me gustó mucho un gurú ahí que ahora es muy mainstream, digamos, que yo lo descubrí antes de que fuera mainstream. Me dejó el crédito. Después se hizo popular y ahora ya me cae mal, entonces. ¿Cómo se llama? Sadhguru. Ah, sí, sí, hace un rato hablaste de él. Sí. Y él habla de que, y es que tenía perspectivas muy interesantes que todavía me gustan mucho. Eh, Él habla de que de cierta manera eso no llega a través de intelectualidad, a como uno igual intelectualmente puede entenderlo, ¿verdad? El hecho de que si mi vecino está mal y yo estoy bien, yo estoy mal, ¿verdad? Él habla, obviamente, él es místico, entonces habla de esto en temas místicos. Él lo que dice es que el único problema o la única limitante es la identidad, de que nosotros erróneamente hemos, y socialmente se enseña así, digamos, de que nuestra identidad es al final estar reducida hasta donde llegan mis sentidos. Pero yo sé que yo soy esto y que yo no soy usted porque yo no siento lo que usted siente, ¿verdad? Entonces, digamos como que él primero describe cómo uno empieza a limitar su identidad a los seis sentidos, ¿verdad? 6. Perdón, estaba pensando en Caballeros del Zodiaco, seguro. Geek, botón de geek. A los cinco sentidos. Bueno, parece que hay sexto sentido pues, de la inteligencia, ¿no? Todas esas playas, pero bueno. Veo gente muerta. Pero sí, o sea, los sentidos corporales, ¿verdad? Eh, y entonces después empieza ya a meterse un poco más en el tema místico, explicando él su momento de realización que tuvo, eh, vivencial, donde él de repente, sentado en una montaña ahí, muy a lo oriental, él de repente como que explotó y él ya no podía reconocer dónde terminaban sus sentidos. Él entró, digamos, en un sentido de experiencia completamente envolvente de su vecinidad. Y entonces que de repente no era un tema de saber que yo era este, sino era el otro, sino que su, su capa, digamos, de sentido se expandió afuera de su cuerpo, por decirlo así, y permeó todo. Y entonces básicamente él ya no tenía que pensar intelectualmente, tengo que ayudar a esta persona porque esta persona también tiene necesidades y un sentido de propósito y todo eso, sino que él sentía Wow. como la otra persona. Entonces ya el tema de ayudarlo no era una contradicción, él estaba ayudándose, ¿verdad? Entonces ese es el tipo
digamos, como que de sabiduría práctica, digamos, porque en el momento en que él enseña, él ya no da una enseñanza, sino que él le enseña a usted un método para meditar, para eventualmente llegar a esa misma experiencia viva, ¿verdad? Él no da una enseñanza intelectual, sino que él da el ejemplo, él explica intelectualmente el camino, pero el cómo llegar ahí Es vivencial. es exacto, es un trabajo para que eventualmente cuando ese centro, digamos, que está muy encerrado, crezca y se expanda, nadie te tiene que decir qué hacer. Okay. Ya el sentido del bien y el mal no va a pasar por el mismo filtro, puesto que vos no vas a pensar en comer cuando tienes hambre. ¿Vos llegaste a ver a Sadhguru en vivo? Sí, yo fui a 2 eventos de meditación, digamos, fui a iniciarme en una práctica meditativa que él imparte, digamos, que se llama Shambhavi Mahamudra en Tennessee, en una sede que ellos tienen, la casa matriz que ellos tienen en Estados Unidos. En esa primera ocasión, era un grupo pequeño de 10 personas, había un maestro que él entrenó, él no estaba, pero ahí fui a iniciarme y empecé a hacer esa práctica meditativa, la cual honestamente extraño, pero tuve que dejar de lado por convicción de asumir mi tradición católica. Pero bueno, es un tema cuento para otro momento. Y después volví es una progresión de eventos en el cual uno se va exponiendo a cosas cada vez más avanzadas, y volví a uno que se abre, digamos, la posibilidad de ir a ese después de llevar este curso inicial, que se llama Baba Spandana, que es un evento de 3 días con él, y ahí sí habían 700 personas, 3 días muy intensos, donde básicamente hay charlas y prácticas meditativas. Cada charla y cada práctica meditativa es única, una detrás de otra, no hay nada repetitivo, pero lo va llevando uno a través de un proceso, digamos, y fue muy interesante porque habían, de esos 700, digamos que 500 eran indios, hindús, digamos, otros 100 eran gringos y gente de por ahí, y algunos extranjeros, digamos, de Estados. Yo era el único tico, de hecho. Había más latinos, ¿sabes? No había ningún latino. Ah. Era puro gringo o indio gringo. O sea, indios que vivían en Estados Unidos. Eh, y desde el primer momento en que cerramos los ojos, para la primera meditación, el primer día, yo escuchaba gritos de la gente, escuchaba experiencias religiosas, y yo como, ¿de qué? ¿Y yo qué? El man que no agarró la onda de Sadhguru. Yo no entendí nada, ¿verdad? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuándo me llega a mí esta vara, verdad? Y yo muy metido en mi mente así occidentalizada, ¿verdad? No me pasaba nada, pasaron 3 días completos. Y bueno, se sabía que al final había una meditación ya dura, al final, que iba a ser más física, de llegar uno a un punto de fatiga total, digamos. Entonces esa era mi meta, como bueno, ahí es donde ya voy a romper una barrera, lo que sea, ¿verdad? Todas las expectativas que uno realmente se siembra porque uno es ignorante, realmente. Pero bueno, llegué a ese, lo di todo, o sea, yo casi me muero, digamos. Me caí al suelo, no podía, porque bueno, después me di cuenta que estaba haciendo un movimiento mal, entonces me estaba cansando más de la cuenta y mis piernas se quebraban, o sea, yo me caí al suelo y me levantaba, yo decía, o sea, para esto vine aquí, tengo años de estar tratando de conseguir esto, tiene que pasar, ¿verdad? Me acuerdo que duraba como 7 minutos, o sea, 15 minutos duraba, o sea, uno dice, uno puede aguantar lo que sea en 15 minutos y pucha, o sea, yo sentí que entré en un desierto, o sea, nunca había sentido tanta sed en mi vida, tanto calor, y bueno, era al mismo tiempo 700 personas haciendo lo mismo, haciendo todo el mundo con los ojos cerrados, pero en un espacio lindísimo, grande, encerrado pero grande, y en un retumbar de las voces de las personas, uno hacía un movimiento con el cuerpo y soltaba un ruido, un grito, y estaba cargadísimo toda energía y no pasó nada. Y yo apenas terminó eso, o sea, me sentí como un fracasado. Qué duro. Sí, me golpeó porque, o sea, es una inversión de plata, de tiempo, de esperanza, de anhelos, ¿verdad? Y me acuerdo que en mi primer viaje, unos par de años antes, digamos, que había ido a hacer el Shambhavi, había conocido a un mae canadiense, creo que era Ashton se llamaba, por ahí lo tengo en Facebook.
nos hicimos eso que uno conoce a alguien en 2 días y se hace como un hermanillo de uno. Le tomo mucho aprecio a ese madre. Y me lo topé en este evento. Entonces ahí nos hablábamos de vez en cuando nos topábamos, pero había tanta gente que uno andaba solo. Me lo topé justo saliendo de eso, salí inmediatamente a tomar agua porque me iba a morir. Y ahí me lo topé. Y yo le dije, de no, o sea, fracasé. Me acuerdo decírselo y él nada más como que me abrazó así como con mucha compasión, porque él sí había tenido como su experiencia, digamos. Y listo. Me acuerdo que él sí sintió como mi tristeza, ¿verdad? Claro. Mi decepción. Y luego de eso nos dicen como, bueno, ahora por la siguiente hora o algo así, vayan por ahí. Es un campus muy grande en Tennessee donde literalmente uno siente que está en el viejo oeste, donde hay una historia muy bonita donde, bueno, trágica, donde ahí básicamente fue uno de esos estados donde una de esas campañas de conquistar el occidente en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando habían indígenas o indios nativos, ellos hicieron que las poblaciones de ahí migraran tres estados, pero no los dejaban parar ni enterrar a los muertos. No les daban ni comida ni nada, lo que ellos pudieran cazar en el camino era lo que comían, no los dejaban parar. Entonces ellos tenían que jalar a los muertos, inclusive. O sea, entonces hay como toda una razón de por qué él hizo ese centro ahí, pero bueno, el landscape es increíble. Nos dicen, vaya, nos dice Sadhguru, vaya y quédense por ahí, no hagan nada, no hablen con nadie, quédense solos, no hagan particularmente nada, no traten de meditar, no hagan nada. Listo, entonces yo me voy por ahí, me siento por ahí en un jardín, eh, tenía las piernas destruidas, no podía ni agacharme. O sea, nunca me ha dado ácido láctico instantáneo, o sea, lo que me esforcé. Me siento y empiezo a ver, nada más a quedarme viendo ahí, hay como un patio de piedras pequeñitas así que chorrean, ¿verdad? Y me quedo ahí ya como o sea, ya ni siquiera estaba decepcionado, nada más estaba tranquilo que había sobrevivido esa experiencia. Y me quedo viendo una piedra y de repente le veo una forma muy vacilona, muy interesante. Y yo digo, esa piedra parece como una cara, ¿verdad? Le veo los rasgos y todo. Y yo, qué vacilón. Corro la mirada como 30 centímetros a otra piedra y yo dije, ve esa piedra también tiene una figura. Y me devuelvo a la piedra de antes y sigo viendo la cara. Y me devuelvo a esa piedra y veo que también es como una cara, pero en otra posición. Veo una tercera piedra y es como un cuerpo, pero en otra posición. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y empiezo a tratar de encontrar una piedra que no tenga una forma y no podía encontrarla. Absolutamente todas las piedras que yo veía tenían una forma interesante. Y yo me quedo como, ¿qué está pasando? Y empiezo a entrar como en este sentimiento o este sentido existencial de plenitud impresionante, donde básicamente estaba completamente sobrio, o sea, no me hacía falta nada de sobriedad y al mismo tiempo estaba explotado desde adentro de, de lo que es, o sea, bliss, o sea, estaba completamente extático. Eh, y anochece de repente y entonces ya como que suena la campana para ir a cenar. Entonces hay una manada de gente yendo a cenar, ¿verdad? Que hay que caminar como unos 100 metros, lo que sea. Y yo me acuerdo que la gente me rebasaba porque yo no podía caminar, estaba destruido. Nadie más había hecho mal el movimiento, entonces todo el mundo caminaba normal. Y la gente me pasaba y yo nada más, o sea, en silencio, sonriendo, o sea, no podía creerlo. No sé cómo explicarlo, o sea, no podía creer lo bendecido que me sentía nada más por estar caminando dolorido de camino a cenar. Todo, absolutamente todo que yo, sobre lo que ponía mis sentidos, porque no solo la vista, sino el olfato, todo, la sensación, era un regalo impresionante. Llego a cenar, empiezo a hacer la fila, tipo buffet, ¿verdad? Que no le van sirviendo. Y veo o sea, la gente que me empieza a servir y lo mismo. Y no había una cualidad intelectual al respecto. Yo no estaba entendiendo nada adicional de lo que estaba viviendo. Simplemente la vida misma estaba cargada de demasiado esplendor. Y veo que me sirven la comida, ¿verdad? Y sigo y me siento, vuelvo a la comida. Y yo dije, o sea, no puedo meterme nada de esto en la boca. No puedo comer. No tengo hambre. O sea, estoy completamente lleno. Pero tenía el estómago vacío.
sea, yo sentía el cuerpo como que estaba completo. Saciado. Completamente. O sea, impresionante. Y se me sienta, me da mucha risa porque se me sienta alguien que no conocía a la par, alguien joven de mi edad o un poquito menor. Y me vuelve a ver. Y yo lo vuelvo a ver. Y nada más no podía dejar de sonreír como un idiota. O sea, yo estaba así con una sonrisa de oreja a oreja. Y más se me queda viendo. Y una persona que nunca me ha conocido, ¿verdad? Se me queda viendo así como. Se me acerca así, de una manera incómoda y todo. Y yo nada más me quedo viendo como. Sí. O sea, yo sentía que él entendía lo que yo estaba sintiendo. Y él me lo confirmó como. Wow. O sea, como que él vio en mi cara como que yo estaba. En otro estado. No me dijo mucho, simplemente lo notó y ya. ¿No has considerado que no hiciste el ejercicio mal? Exacto, eso es parte, es que son cosas que, es el tema del misticismo y es que no es un proceso intelectual. Correcto. Entonces, o sea, yo hasta me quedo, después empezaron a hablar el día siguiente como de las experiencias, la gente agarraba el micrófono y compartía. Y gente habló de cosas más metafísicas, locas, fumadas, de que en medio de la meditación pudieron ver sus ideas por allá y su consciente por allá y su inteligencia por allá. Y yo dije, bueno, no se compara a lo que yo viví. O sea, me hubiera encantado ver mi inteligencia separada de mis ideas y todo, o sea, ¿qué es eso, verdad? Demasiado chiva, pero yo dije, eso no se compara a lo que yo pude vivir. O sea, por eso digo que yo estaba en total soledad. O sea, yo no recibí ningún tipo de poder Claro. o de foresight o de mensaje. Simplemente fue, vea, esto es la vida. Uh-huh. Nada más que usted por alguna razón no lo ve. Lo ignora o tiene una cáscara que no deja que usted lo viva de esta manera y lo sienta de esta manera. ¿Verdad? Como que a mí me ha costado entender que eso era realmente, y me acuerda mucho también de las razones por las cuales yo he tomado la decisión de asumir mi tradición católica y decirle que no a semejante experiencia, Uh-huh. ¿verdad? Porque si yo pudiera decir, voy a meditar toda mi vida esa meditación que me dio Sadhguru para llegar a eso, y es que en el catolicismo de cierta manera, o el cristianismo en general, está por decirlo así, cómo santificar lo ordinario, ¿verdad? Y ahí es donde como que uno, esos puntos, y digo, bueno, no fue un error haberme perdido, haberme ido de casa, digamos, a tener esas experiencias porque tienen muchísimo valor, pero quiero volver Claro. a ese lugar. Me recuerdas una experiencia dentro de mi propia tradición. Cuando estaba en Londres, íbamos un día a la semana a regalar cafés a estudiantes de la Universidad de Londres. La Universidad de Londres no es una universidad, sino es como un campus donde se conectan varias universidades, varias facultades y varias digamos, cátedras también. Y ahí conocí a un japonés que estaba como de intercambio 6 meses. Londres es increíble porque es una ciudad donde uno se topa, es verdaderamente cosmopolita, uno se topa con cosmovisiones absurdamente diferentes a la de uno. Para muestra un botón, este japonés nunca había escuchado la palabra Jesús, no sabía quién era, no sabía. ¿Cuánto tenía que estar ahí? No, yo lo conocí cuando llegó, 2-3 semanas llevaba ahí, iba a estar 6 meses. Pero en Japón existe el... No, yo sé, pero el mae no sabía. Wow, pero el mae había dado una piedra. Y lo loco es que el mae era tenista. O sea, me parece que era alguien que ya había tenido contacto con el mundo globalizado. Se lesionó y era como una promesa que no brilló porque se lesionó supuestamente. Y lo conocí jugando frisbee en un parque, se nos pegó y como era deportista le cuadró la idea y seguro quería conocer gente y se nos pegó. Y le hablábamos en inglés y era tan primitivo su inglés que no podíamos comunicarnos. Uh-huh. Pero el mae tenía una sonrisa oreja a oreja y estaba tratando de conectar.
Y entonces quedamos que nos volvíamos a ver, logramos comunicarnos, como nos vemos la próxima semana aquí mismo a jugar frisbee. Y se nos pegó, y como a las 2-3 semanas después ya podíamos comunicarnos un poquito más, pero muy básico. Y yo y un compa de Irlanda del Norte, John, decidimos, mae, este mae no sabe de Jesús. Obviamente nosotros estábamos en un ride misionero ahí. Y dijimos, mae, propongámosle hacer una oración con él. Y le dijimos, y estuvo totalmente abierta la vara. Mae, conseguimos un cuarto en una facultad, algo así como decirte que fuéramos a un aula de ciencias sociales de la UCR, en la parte de estudios africanos y del Medio Oriente. O sea, todos estamos en la meca así de la idolatría. Sí. Mae, nos metemos ahí y empezamos a hacer una oración, un bautismo, mae, espiritual. Y empezamos a dar gracias por su vida y por conocerlo. Y decidimos imponer manos así, cual si fuéramos jugando apóstoles ahí. Mae, empezamos a orar por él. Y verdad, yo en inglés rudimentario también, y mi compa sí hablaba bien inglés, pero empezamos a ofrecer áreas de su vida. Y mae, no nos podemos comunicar con él. Yo sé que él no entendía las palabras, pero de pronto empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y hace una descarga emocional fuertísima. Pero lo que más me sorprendió, después de que le dijimos que se aceptaba a Jesucristo que entrara en su vida, dijo que sí. El mae, sin saber de Cristo realmente, o sea, al final lo que le regalamos cuando ya iba jalando fue una Biblia en japonés que le conseguimos. Mae, el mae comenta cuando sale del aula donde estábamos, dice, no entiendo, me acuerdo, mae, en su inglés decía, don't understand, I see color, veo los colores. Y el mae tenía los ojos más abiertos de par en par, ¿verdad? Y si usted entiende la broma, eso me va a poner, mae. Dejó de ser chino. Mae, el punto es que se le notaba emocionado. Qué buena esa descripción, Icy Color. Sí, y el mae una manera de describirlo totalmente. Empieza a ver los árboles y es como si hubiera vuelto a nacer, mae. Se llama S.O. Takeda. Mae, mantuve en contacto con él como por 2 años, ya después dejamos de hablar. Más se fue a España eventualmente. Pero me recordaste eso, se me había olvidado de esa experiencia, mae. Es una buena manera de decirlo. Puedo ver colores, o sea, es que no se puede explicar. Y es eso, no es que uno está viendo cosas fuera de lo ordinario. No es un viaje psicodélico. Exacto, si se quiere. es simplemente awareness de la vida. Y o sea, yo no puedo, si yo pudiera realmente desear por un poder, o sea, ya no pediría ser Goku. Pediría eso, o sea, porque desde ese, si ese es el respirar de uno del día a día, o sea, uno viviría completamente entregado. O sea, qué envidia me da. Sí. O sea, mae, qué fuerte. Me recordaste en tu relato, ahora viene mi momento geek. En El Señor de los Anillos hay un momento en el que se meten en una cueva Aragorn, Legolas y Gimli para ir a buscar a los muertos que se unan a la guerra y cumplan su promesa que no habían cumplido miles de años atrás. Son los malditos, ¿verdad? Y se supone que solo inmortales pueden cruzar ahí, o los Dúnedain, los que tienen sangre real, como Aragorn. Y Gimli se indigna de que Legolas se mete bajo de la tierra y como un enano no lo va a poder hacer, pero el más siente terror hasta la espina dorsal de meterse. O sea, él siente que se está metiendo en un lugar de muerte y pasa por una... Me encanta como Tolkien va relatando lo drenante que es espiritual, física y emocionalmente para Gimli, algo como lo que usted acaba de relatar. Pero cuando sale más vivo que nunca y sabiendo que acaba de resucitar, digamos, él mismo se hizo uno con los muertos, pero resucita. Y Tolkien hasta pone, el único mortal que pudo haber hecho eso fue Gimli, y no hubiera podido solo. que bueno, eso pasa desapercibido en la película.
Ah, totalmente. Todos los detalles de eso pasan desapercibidos. Solo sale la broma en la entrada al túnel. Sí. Al final, es que ellos entran y él entra después de ellos, ¿o cómo es? Sí, un elfo se mete bajo la tierra y un enano no lo va a hacer. Solo hacen la broma. Sí. Madre, pero es muy, muy rajado porque De hecho, tiene creo que ver con lo que acabamos de decir. Él solo no se hubiera metido. Aún meterse, si lo hubiera hecho, no lo soporta. Pero el hecho de que hay un compa con el que está compitiendo, pero también es su camarada, lo hace continuar y se pone al corte hasta que lo logra. Mae, hay tantos momentos en la vida que son así, hasta como permanecer fiel a un régimen de ejercicios, por ejemplo. Qué diferente es cuando hay un compa que usted lo lleva con usted, y compite con usted, lo levanta. Lo que es curioso de tu experiencia es que fue muy solo, mae. Me pregunto, pero tuviste esos momentos como con gente, como con Ashton o este mae que se le quedó viendo y me refuerza, por eso me recordó más esa historia. Usted sentía que estaba solo, en frío de muerte, pero ahí había gente rebotando con voz algo. Sí. Sí, y muy bonito también, después de la cena había una fiesta y era de nuevo en ese mismo espacio grande, era muy impresionante ese lugar y ponen música hindú, o sea, nada que ver con lo que yo conozco, ¿verdad? Y todo, y me pongo a ver cómo bailaban la gente y los maes bailaban como con un salto ahí rarísimo, pero alto, largo, usaban una sola pierna para saltar, como que trotaban y saltaban y trotaban. Entonces yo dije, me voy a poner a bailar como estos maes. Y me puse a bailar, o sea, yo saltando como si yo supiera lo que era, completamente desinhibido, digamos, de cualquier tipo de pensamiento, crítica que me está viendo todo, ¿verdad? Y riquísimo ese sentido ya de comunidad, después de toda esa soledad, digamos, donde se acercaba, o sea, gente a abrazarme, digamos, y nada más, o sea, como un embracement así fuertísimo. Y justo en ese momento, o sea, fue vacilón. De hecho, yo había notado ahí a una muchacha guapa, digamos. Típico. Típico, desde el primer momento, ¿verdad? El que uno radar, nota, el radar. No, pero días anteriores, digamos, Sí, ya la había claro, visto. es lo primero Por ahí que lo la había hace. visto. Y yo estaba en un estado tan pleno que literalmente, como que de repente vi que estaba a la par mía y ella inmediatamente vino y se me tiró encima y me abrazó y nos hicimos amigos, digamos. O sea, fue una hora tan, tan pura, digamos. Y bueno, después nos quedamos hablando un ratote y toda la cosa. Y al rato también me topé a Ashton de nuevo, después de unas 10 horas antes de decirle que estaba completamente destruido, ¿verdad? Y decepcionado. Y él me abraza y me vuelve a ver la cara y me dice, wow, you're glowing. Y yo solo le digo, I know. Y nos cagamos de risa y seguimos y sigue la fiesta. Madre, fue como esas, o sea, como que yo no le puedo explicar a la gente porque yo llegué ahí por puro interés personal, o sea, solito, nadie nunca estuvo conmigo en esto, digamos. Y si no le hubiera dado pelota a ese pequeño emprendimiento, digamos, nunca habría vivido eso. Y siento que ya fue un capítulo que de cierta manera quedó ahí. Pero más, lo que uno puede vivir, volviendo al tema de arriesgarse y saber que no va a morir, las cosas que están ahí en el mundo esperándolo a uno, que lo van a asombrar, que no pueden ser nunca comprados por dinero, digamos. O sea, que solo el hecho de darle pelota y trabajar en avanzar en esos intereses, son regalos, o sea, cosas que esa experiencia nunca se me va a olvidar en mi vida, digamos. Y de hecho ahora que lo volví a contar y lo volví a conversar, que se me había olvidado hasta, yo digo, pucha, o sea, realmente vale la pena creérsela. Qué fácil es olvidar estas experiencias, qué extraño es eso. Las experiencias místicas tendemos a meterlas debajo de la alfombra. Son parte esencial de quiénes somos, pero las guardamos. En las crónicas de Narnia, en el libro La Última Batalla, una de las chamacas de los hermanillos no se lo olvidó y no entra. Cierto. Susana, no entra. Y es porque se le olvidó esto en medio del ajetreo de la vida moderna. Y yo creo que sin duda alguna un propósito colateral o trascendental
Y transversal de lo que hacemos es un reencuentro espiritual. O no solo reencuentro, un descubrimiento también. Qué increíble esos autores que aparte de escribir esas historias que ya de por sí denota una capacidad increíble, tuvieran el insight para escribir esas historias. Más otro nivel. Que tuvieron que haber vivido ellos para entender eso. O sea, que no, lo contaron de otra manera. Tal vez no contaron su vivencia personal, Claro. pero lo escribieron de esa manera. O sea, tuvieron que haber sido maestros, o sea, de la vida, de verdad. Ahorita sigue vivo se me olvida el nombre, pero tiene muchos debates, digamos. Él es cristiano, no sé exactamente cuál denominación, profesor PhD de matemáticas, como de, no sé si inglés, que él era estudiante cuando todavía C.S. Lewis daba conferencias. Él decía que C.S. Lewis entraba al auditorio y que él empezaba la conferencia desde que entraba. Apenas se cerraba la puerta, todo el mundo ya estaba sentado y él entraba al auditorio y empezaba a quitarse el bastón, el abrigo y todo, y él empezaba. Y seguía hablando, subía al podio, seguía hablando, y cuando iba a terminar la charla para quitarse el Q&A y todas las preguntas y todo, seguía hablando y hacía el mismo proceso de salida. Y terminaba, en la última palabra de la charla de él terminaba y cerraba la puerta y se iba. Lo loco de ese mae, ¿usted lo ha oído hablar? No. La voz original. No. Mae, una voz de trueno así, mae. Profunda. Le aseguro que no necesitaba micrófono ese mae. Qué loco, o sea, bueno, es que hay que darle tiempo al tiempo para ver cuáles fueron cuáles van a ser los sabios de esta generación que uno sí pudo ver en vivo, ¿verdad? Por eso yo estuve viendo ahí unos tours de Jordan Peterson, que sería vacilón ir nada más a verlo en una charla, nada más para tener la experiencia, ¿verdad? No estoy diciendo que él es un C.S. Lewis o un Tolkien, ¿verdad? Pero ese es el tipo de experiencias que uno debería invertir. O sea, sí. Este mae me llama, lo sigo por sus ideas. Pucha, qué bueno ir a exponerse un poco a ese ambiente en persona, ir a conocer gente que también ve esos eventos, ir a escucharlo en vivo, etc. Yo ya pude conocer a uno que es una figura oscura de la historia y está muy enfermo y está a punto de morir. Pero... ¿Quién? Steve Clark. En Nicaragua llegó a darnos un retiro. Mae, fue muy rajado. Ese mae escribió un libro que para mí es esencial para el mundo hoy. Se llama Man and Woman in Christ. Y es un estudio sociológico y bíblico sobre el hombre y la mujer y sus roles en sociedad. Mi papá acaba de terminar de traducirlo al español. Pero tiene tiempo estarlo traduciendo. 5 años se tardó traduciendo. Es que es un libro de... Cuando yo iba a terapia con su papá, él me contó que estaba traduciendo. Es que es un libro de más de 1000 páginas. Y denso, mae. Me pareció un pasatiempo curioso. Él me dijo, no, es que me contó así como todo feliz. Don Orem lo está haciendo. Sí, me contó, es que a mí me encanta, esto es mi pasatiempo. Entonces estoy traduciendo un libro. Y está muy orgulloso. Nunca había escuchado yo de alguien que hiciera eso por diversión, digamos. Sí, y está muy orgulloso porque va a poder decirle a Steve antes de que muera que traduce este libro. Ese maestro ha escrito otras cosas. Escribió un libro, el último que hizo antes de que se enfermara fue algo así como se llama como el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Entonces la lectura del Antiguo Testamento desde el Nuevo. También hizo Católicos de la Eucaristía. Y lo que tiene el genio del MAE es poder explicar doctrina muy profunda de una manera accesible, un poquito lo que C.S. Lewis tenía. Bueno, puedo decir que sí me llegó el whisky. Fijo a mí también, más vapeando. Pero bueno, y me gustó mucho esta conversación. Ya por lo menos pusimos sobre la mesa de lo que realmente se trata este proyecto. Creo que era importante hacerlo los primeros episodios. Y nos dimos a conocer un poco más. Y ahora, bueno, nada, queda más bien empezar el trabajo, ¿verdad? La idea es, como parte de este proceso, estudiar, investigar mucho, trabajar mucho, y que entonces podamos compartir todo ese proceso e ir sumando gente, ¿verdad? A este emprendimiento, e invitar gente que valga la pena pues tener aquí compartiendo ideas. Perfecto.
Peace out. Hasta la próxima.